compartir con ustedes una historia sobre Pablo y Silas. Así que quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Hechos 17, del 1 al 9. Amén. Dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre de Jesús. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Quiero resaltar el versículo 6, la parte B, que dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Para entrar un poquito en contexto, los judíos que se oponían al mensaje, a la enseñanza de Pablo, es interesante que usaron una palabra importante para describir la obra que Pablo y Silas estaban haciendo en Tesalónica. Ellos usaron la palabra trastornar. El significado de trastornar es el siguiente. Lo primero, alterar el orden de las cosas, es decir, cambiar algo. Segundo, perturbar a alguien. Tercero, inquietar, es decir, sacudir, interrumpir la tranquilidad. Lo que leímos recién dice que el apóstol Pablo fue durante 3 sábados seguidos a una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? ¿Qué era el lugar? Las sinagogas eran lugares donde se reunían entre 10 y 15 hombres adultos religiosos. Esos lugares, esas casas, también se llamaban casas de oración, porque allí se reunían a orar. También leían las Escrituras y meditaban la palabra de Dios y discutían ciertos temas de las Sagradas Escrituras. Y allí el apóstol Pablo dice que estuvo enseñando en esa sinagoga, estuvo enseñando los padecimientos, los sufrimientos y la resurrección de Jesús. Seguramente en ese lugar se encontraba algún saduceo que no le gustaba lo que Pablo enseñaba, le molestaba lo que Pablo estaba enseñando. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Era una secta religiosa judía que no creían en la inmortalidad del alma, no creían en los espíritus, ni tampoco creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos eran personas mayormente ricas y que tenían un alto poder en la religión. Entonces, al escuchar a Pablo, lógico, la enseñanza de Pablo los inquietaba, los molestaba. Ahora, aparte de lo que estaba sucediendo en la sinagoga,
Algo más poderoso estaba sucediendo en Tesalónica, en la ciudad donde estaba Pablo y Sila. La gente se estaba convirtiendo al cristianismo. Los judíos se estaban convirtiendo al cristianismo. Los griegos, las mujeres ricas se estaban convirtiendo al cristianismo, al mensaje, al evangelio que Pablo y Silas estaban predicando. Algo poderoso estaba ocurriendo en Tesalónica. ¿Qué era lo que estaba pasando? Estaban siendo trastornados. Trastornar, como mencioné al principio, dice que significa alterar el orden de las cosas, es decir, cambiar algo. La predicación de Pablo y de Silas estaba provocando un cambio de mente y de corazón en la sociedad, en la ciudad de allí. Las personas se estaban convirtiendo al cristianismo. Era un mensaje nuevo, era un mensaje diferente. Ellos lo estaban recibiendo y se convertían a Cristo. Eso era lo que estaba pasando en Tesalónica, un avivamiento. Y hoy en día, mis amados hermanos, la iglesia tiene que ser provocadora del cambio. En esta sociedad en la cual vivimos, la gente necesita un cambio de vida. Esta sociedad pone su confianza en el gobierno de turno. Muchos ponen su confianza en las relaciones. Muchos ponen su confianza en la cuenta de banco. Pero lo cierto es que no encuentran paz. No tienen vida plena, no encuentran la salida a sus problemas. ¿Por qué? Porque no están en el verdadero camino. Y la responsabilidad del cambio en la sociedad no lo tiene el gobierno de turno. La responsabilidad del cambio en las mentes, en el corazón de los jóvenes, niños y adolescentes no lo tienen las maestras ni los docentes. La responsabilidad de provocar el cambio en la sociedad solo se lo entregó Dios a su iglesia. El cambio transformador en la mente y en el corazón solo es obra del Espíritu Santo. El milagro más grande que Dios hace al hombre es la salvación del alma. Y solo esa obra la hace el Espíritu Santo. Ahora, lo que la iglesia tiene que hacer, la tarea de la iglesia es provocar ese cambio. ¿Cómo? Lo que se vino hablando durante toda la reunión. Llevando el mensaje de salvación a las calles. La iglesia tiene que estar donde está la necesidad y tiene que llevar a Cristo. La ciudad de Tesalónica se estaba convirtiendo a Cristo porque estaban escuchando el evangelio. Y estaban escuchando el evangelio porque habían dos hombres valientes que lo estaban predicando. Cuando el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 10, versículo 14, el apóstol Pablo lanza una frase en forma de pregunta que aquel que lee le debe partir el corazón. Él dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? Y cuando nosotros leemos esta frase, esta pregunta, nos tiene que sacudir. Tiene que provocar un cambio primero en nosotros, un cambio de manera de pensar, entender la responsabilidad que solo a la iglesia Dios se la entregó. La iglesia debe provocar un cambio en la sociedad con el evangelio. ¿Estás cansado de ver delincuentes en tu barrio entrando a las casas a asaltar? Predica a Cristo. ¿Estás cansado de tener una terrera en tu barrio? Predica a Cristo.
¿Estás cansado de ver esa familia con esos niños descuidados, maltratados, abandonados porque sus padres pasan todo el día consumiendo droga? Predica a Cristo. ¿Estás cansado de ver los jóvenes cómo se consumen allí en los vicios y las drogas y el alcohol? Predica a Cristo. Porque solo Cristo puede cambiar las vidas. Y tú y yo somos los responsables de ese cambio. Somos y debemos ser provocadores del cambio. Agentes del cambio. El segundo significado de trastornar es perturbar a alguien. Pablo y Silas no estaban solo predicando el evangelio, también liberaban a endemoniados. Y para que en el fondo no se me duerma, quiero pedirle que me busque Hechos capítulo 16. Vamos a leer allí. Solamente retrocedemos un capítulo, Hechos 16, 20, del 16 al 20, perdón. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. La muchacha en este episodio, la muchacha era esclava de un espíritu inmundo, de un demonio. Tenía un espíritu de adivinación. La adivinación solo proviene del mismo infierno. Y Pablo y Silas estaban siendo usados por el poder de Dios para darle libertad de la doble esclavitud que tenía esta muchacha. Era esclava de este espíritu de adivinación y también era esclava de sus amos. Dice allí que sus amos obtenían ganancia por lo que ella adivinaba y así la gente pagaba. Ahora, esta libertad que Pablo y Silas le dieron por medio del poder de Dios, no solo perturbó a los hombres, a los amos que recibían ese dinero sucio, sino que perturbó a alguien más importante, es al mismo diablo. El enemigo tenía enceguecida a las personas en ese lugar con este espíritu de adivinación. No solo era la mujer la que estaba enceguecida y esclavizada de este espíritu, no solo eran los amos quienes mandaban sobre esa mujer, sino que también la sociedad quien acudía a ella para que le adivinasen lo que fuese que necesitasen. Entonces, el enemigo tenía enceguecida a estas personas y Pablo y Silas fueron usados por el Señor para destrabar, para romper, para anular toda artimaña del enemigo. Y déjame decirte y recordarte que el enemigo no descansa. Y así como lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo en el presente. Él sigue teniendo a esta sociedad bajo su influencia. Él tiene a la sociedad atada a los vicios.
Muchos de ellos están atados a la inmoralidad sexual. Otros están atados a la violencia. Otros al ocultismo. Otros al materialismo. Son cegueras y esclavitudes espirituales. Y la iglesia tiene el poder para destrabar, para anular, para romper con todo ataque inmundo del diablo, con toda atadura espiritual. Y si el diablo no se siente perturbado por la iglesia, si el diablo no se siente intimado por la iglesia, es porque la iglesia no está usando el poder que se le ha sido otorgado. Y ese poder es la oración. Si el diablo no se siente perturbado, es porque la iglesia no lo está perturbando. Hay muchas ataduras espirituales que no se rompen por falta de oración. En Mateo 16:19 dice: todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La autoridad que tú ejerzas en el nombre de Jesús produce un efecto en los cielos, y como resultado Dios responde trayendo libertad, trayendo respuesta a favor de esa oración. Pero solo se logra de rodillas cuando es el poder de Dios que actúa por medio de la oración. Tenemos que provocar el cambio en el mundo espiritual. No lo vamos a leer, pero en Daniel capítulo 9, Daniel durante 3 semanas estuvo ayunando y orando. Él oraba fuertemente por la liberación de su pueblo judío de la esclavitud, del exilio en Babilonia. Y esa oración ferviente de Daniel, acompañada de ayuno, subió a la presencia de Dios, provocó un cambio en el ámbito espiritual. Y como respuesta, Dios mismo envía un ser espiritual, un ser celestial, para darle respuesta a Daniel. En Segunda de Reyes capítulo 1, también el profeta Elías, hombre de oración, hombre de Dios, le pide a Dios, y 2 veces en un mismo día desciende fuego del cielo, consume a 2 capitanes y 100 soldados que venían a tomarlo a la fuerza para llevarlo delante del rey. La oración ferviente provoca cambios en el reino espiritual, y el diablo lo sabe muy bien. Por eso quiere tener a la iglesia dormida en la oración. Nosotros como iglesia debemos levantarnos en oración intercesora más que nunca, porque los esclavos tienen que ser libres, los endemoniados tienen que ser libres, los que están atados por espíritu inmundo tienen que ser libres, los oprimidos, que hay muchos y tú y yo ignoramos muchas veces, tienen que ser libres. Y para eso se necesita usar la arma más poderosa que Dios le ha entregado a la iglesia. Escucha, iglesia, debes de levantarte en oración intercesora antes que el Señor venga. Porque el enemigo te quiere tener dormido en la oración. Y que ignores esta arma poderosa. Filipenses 1:19 dice el apóstol Pablo, estando preso, porque sé que por vuestra oración, le dice a la iglesia de Filipos, y la ayuda del Espíritu Santo, esto resultará para mi liberación. Pablo se encontraba preso y tenía bien en claro y estaba convencido de que la oración de la iglesia iba a ser a su favor para liberación.
ya sea que fuese liberado de la cárcel o que muriese y fuese a la presencia de Dios. Porque la oración de la iglesia es poderosa. Y nosotros no podemos ignorar que hay muchos que están siendo atados con cegueras espirituales. Y así como un día tú y yo fuimos libres de esa ceguera espiritual, tenemos que ser movidos a misericordia. Y también traer y provocar el cambio y que Dios traiga libertad espiritual. Y por último, el tercer significado de trastornar es inquietar, sacudir. La religión judía en aquel entonces, las creencias paganas de los griegos, estaban siendo sacudidas por el evangelio de Pablo y Silas. Como mencioné al principio, ellos estaban predicando a Cristo resucitado y muchos de ellos no aceptaban esa gran verdad. Muchos se inquietaban, se molestaban por esta nueva enseñanza. Pero los apóstoles de ninguna manera se intimidaban. Aunque sufrían persecución, aunque sufrieron latigazos, aunque fueron encarcelados, ellos seguían firmes en sus convicciones. Ellos hablaban y enseñaban la verdad con valentía. Y el enemigo sigue usando la misma estrategia para alejar a las almas de la verdad. Usa el engaño, usa las falsas enseñanzas, usa las mentiras para así tener atada a las personas de su mente y que no puedan conocer la verdad. Esta sociedad está siendo engañada de diferentes maneras. Desde muchos años han surgido las falsas sectas, evangelios que se han torcido, religiones que se desviaron de la verdad. Otros van tras las religiones completamente contrarias a Cristo y a su palabra. Pero hay un mal mayor que está dominando al mundo entero y es la ideología de género. Las enseñanzas, las ideas que van completamente en contra de la palabra de Dios. Hoy más que nunca enseñan y muy fuertemente que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y esto lo quieren instalar, inculcar aún desde la niñez. Pero no es algo de ahora, ya estaba profetizado. El profeta Isaías dice en el capítulo 5, versículo 20 al 25, quiero leerlo en la traducción lenguaje actual. Quiero que escuches bien esta palabra. Dice Isaías: ¿qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Se creen muy sabios y muy inteligentes. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Para beber vino y mezclar licores son unos campeones, pero en realidad son todos unos corruptos. Por dinero dejan en libertad al culpable y no respetan los derechos del inocente. Rechazan la enseñanza del Dios Santo de Israel. Desprecian los mandamientos del Dios único y perfecto. Por eso, así como el fuego quema la paja, así también desaparecerán ustedes. Serán como plantas que se pudren de raíz y sus flores se convierten en polvo. Por eso Dios se enojó con ustedes, que son su pueblo, y se levantó su mano poderosa para castigarlos. Temblaron las montañas y los cadáveres quedaron tirados como basura en las calles. Pero Dios sigue muy enojado. Su mano está lista para seguir con el castigo. Vendrá el juicio de Dios
para el padre de mentira y sus seguidores, para el diablo y sus demonios. Pero también vendrá el juicio de Dios para toda aquella persona que decide ir tras el engaño y la mentira. Y antes que esto acontezca, que será un hecho, una realidad, la iglesia se tiene que levantar más que nunca. La iglesia tiene que levantar su voz y levantarse firme en sus convicciones para traer del error al impío. Antes que venga el juicio de Dios, la iglesia debe levantar la voz, debe de seguir diciendo que lo malo es malo y lo bueno es bueno. La iglesia debe levantarse firme en sus convicciones y no aceptar ninguna clase de pecado. Debemos traer del error al impío. Debemos con amor y misericordia demostrarle que está equivocado, que va en contra de la palabra de Dios. Lo que esta sociedad cree y vive no es lo correcto y ellos deben de saberlo. La iglesia tiene que ser luz en la oscuridad. Porque si la iglesia no es luz en la oscuridad, la sangre de esas almas un día nos demandarán ante el Padre. No podemos seguir permitiendo, la iglesia tiene que levantarse en contra de la ideología de género. Y ya le pido a Pablo que pueda estar pasando, o a Hassan. Ahora, ¿cómo lograr ser un agente de cambio? ¿Cómo lograr impactar esta sociedad con el evangelio? ¿Cómo lograr molestar al diablo? Destrabar, romper toda obra del enemigo. ¿Cómo lograr ser valiente en este tiempo y mantenerme firme en mis convicciones? ¿Cómo lo hacían Pablo y Silas? Es que, hermanos, ellos eran hombres llenos del Espíritu Santo. Ellos eran hombres guiados completamente por el Espíritu Santo. Y como respuesta a eso, las señales los seguían. Es que hay una gran diferencia, hermano, entre tener al Espíritu de Dios y ser lleno del Espíritu de Dios. Cuando Jesús resucitó, se le apareció a los apóstoles, oró por ellos, sopló sobre ellos y Jesús le dio al Espíritu Santo como garantía de su salvación. Pero no era necesario, no era suficiente solo eso. Ellos debían de esperar y recibir la llenura completa del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia, y vuelvo a repetirte, entre tener al Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Cuando nos convertimos a Cristo, recibimos al Espíritu. Y dice Efesios 1:13 que el Espíritu es la garantía de nuestra salvación. Pero el Espíritu Santo es más que garantía de salvación. El Espíritu Santo va mucho más allá que ser garantía. Es un paso fundamental el recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque Él nos da el poder. Él se adueña de todo nuestro ser y así tenemos y podemos cumplir el llamado de Dios para nuestra vida y para cumplir el propósito de Dios para el cual fuimos llamados. Por eso es importante ser lleno del Espíritu de Dios como lo eran Pablo y Silas. No es suficiente solo con que el Espíritu Santo haya llegado en tu vida. Es garantía de tu salvación. Pero no te quedes con tener la garantía de la salvación, sino que Él se apodere de todo tu ser.
sino que toda la plenitud de Cristo esté en todo tu ser. No se trata de cuánto sientes al Espíritu, sino de cuánto tiene de ti el Espíritu Santo. Cuando recibimos el bautismo, Él se apodera de todo nuestro ser y nos da ese poder para ser un agente de cambio. No te quedes solo con que recibiste al Espíritu. ¿Qué te imaginas tú? Los apóstoles diciendo, no, ya Jesús me lo dio. Jamás hubiesen marcado, jamás hubiesen impactado el mundo de aquel entonces. Por eso, con anhelo, con deseo, en obediencia a Dios, esperaron la promesa. Algo más tenía que suceder. Para algo más ellos fueron rescatados. Para algo más ellos fueron capacitados. Para ser agentes de cambio. Para impactar esa sociedad. Para que las personas se convirtieran a Cristo. Para perturbar el mismo infierno. Para cambiar las mentes y las creencias de aquel entonces. Para eso ellos fueron llenos del Espíritu de Dios. Algo más Dios tiene que hacer en tu vida que recibir solo el mensaje. Algo más Dios tiene que hacer en ti y en mí que simplemente ser un cristiano. Pero no es con nuestras propias fuerzas, es con su Espíritu. Es necesario que cambies tu mente en esto. Debes ser lleno del Espíritu de Dios. Porque si no, no podrás cumplir con la obra que Dios tiene en ti y para ti. Si no eres lleno del Espíritu de Dios, el Espíritu no tiene todo tu ser. El Espíritu no tiene autoridad en todo tu ser. Y vaya que la lengua es la más difícil de domar y es lo primero que el Espíritu de Dios toma cuando lo recibimos completamente. Así que yo te invito, iglesia, y te pido que te pongas en pie.